Buenas gente, hoy les traigo la compilación de la primera a la quinta parte del Mago Oscuro del regreso del alistamiento. Solo es para los que no conozcan la historia, pero si la quieren ver aún así pues adelante. Ya sin nada más que decir los dejo con el video. Comienza con gente observando el desfile y celebrando el regreso del héroe, mientras vemos a unos niños corriendo para no perderse del desfile. En el camino se topan con un mago oscuro el cual dicen que está maldito. Vemos a una mujer la cual observa todo por la ventana y por detrás llega el mago oscuro de hace un rato, el cual había acabado con la última amenaza de Isgar. Ella le agradece en el nombre del imperio, pero el mago la detiene y le dice que solo cumpla su promesa, y el mago se nos presenta como Kim Min-ho, nuestro prota, el cual fue invocado por la mujer que es una santa. Ella le pregunta si realmente quiere regresar a su mundo original. Él le responde que sí. Ella le dice que si se queda más tiempo lo recompensará por todo lo que tuvo que hacer. El prota le dice que le traiga comida de Corea ya que la comida de su imperio es basura, y no solo eso sino que le traiga una PC con buenos componentes y conexión a internet para recoger la recompensa de un juego llamado Dungeon Power Fighter. La mujer le dice que mejor comiencen con la ceremonia de regreso. Es entonces que entran a la habitación de donde fue invocado el prota. Ella le pide que se ponga en medio del sello de invocación, y antes de comenzar lo liberará de la protección del santo, lo cual es un sello que le impide luchar contra la mujer. En el proceso el prota le dice si no tiene miedo de que él la pueda matar. Ella le dice que no le importa ya que ella inició todo, y así elimina el sello, y la mujer le dice que ahora le quitará los poderes que obtuvo en ese mundo, pero el prota la ataca y le pregunta si sabe lo que tuvo que hacer para obtener ese poder, como para dejarlo ir como si nada. La mujer se da cuenta de lo que quiere hacer, pero dice que con magia oscura no podrá activar un portal dimensional. Eso es lo que pensaba ya que el prota fácilmente pudo activar uno. Ella le dice que podría ser peligroso viajar de esa manera, pero el prota le dice que ya lo ha intentado más de 1000 veces desde que obtuvo sus poderes, y así es como se despide el prota de la santa, diciéndole que si la vuelve a ver está muerta. El prota llega a casa y lo primero que hace es agarrar su celular para reclamar las recompensas del juego, pero por desgracia no había conexión a internet. De ahí vemos a unos militares buscando algo, y cuando se disponen a seguir ven al prota. El prota se encontraba buscando conexión y buscando una tienda, pero no encontraba ninguna. Un militar le dice a su compañero que todos los civiles deberían de estar en la zona restringidos, y le hablan al prota y él voltea, preguntándose que por qué hay militares en una zona civil, cuando de repente detrás de él sale una bestia lobo. Cuando iba a usar su energía oscura se dio cuenta que no contaba con el poder que tenía en el otro mundo, así que simplemente lo derriba con una mano. Los soldados quedan boca abiertos, y se preguntarán cómo lo hizo ya que se quedó sin mana, pues él hizo un entrenamiento de fuerza que no es capaz de hacer cualquiera, así que su fuerza física no es normal, y se pregunta que cómo ha aparecido esa bestia en su mundo. Se levanta y cuando le habla al soldado, el soldado le dice que no se le acerque. De ahí vemos al prota con un soldado. El soldado le pregunta si no sabe lo que ha pasado estos últimos días. Él le dice que no, ya que estuvo viviendo en el extranjero estos últimos 2 años. El prota se dice a sí mismo que no es la Corea que él conocía. Se nos explica que las mazmorras aparecieron cuando el prota tenía 7 años y que los monstruos empezaron a aparecer en la vida real, y con su aparición también empezaron a despertar algunos humanos y se unieron al cuerpo de cazadores, pero antes de ser convocado Corea no corría ningún peligro en las áreas civiles. De ahí el prota se acuerda de por qué salió de su casa, así que intenta meterse al juego pero no había red. El prota le pregunta al soldado sobre los desarrolladores del juego y que si podría conseguir trabajo con ellos. El soldado cambia de tema y le empieza a explicar de cómo comenzó todo ese desastre, y es que un día las mazmorras empezaron a aparecer con más frecuencia, al igual que el tamaño que aumentó, pero el mayor problema era que salían numerosos monstruos gigantes de esas extrañas mazmorras. Debido a eso se tuvieron que cerrar algunas áreas civiles ya que ni los mismos militares pudieron controlar las mazmorras. Desde entonces han estado intentando contraatacar pero les falta ayuda. El prota en vez de poner atención quiere jugar el juego,
El soldado le pregunta su edad, el prota responde que 21, él le dice que entonces pronto deberá de enlistarse para entrar a la militar, el prota queda todo tieso ya que él solo quería jugar y holgazanear, y de repente le llega una notificación de que mañana tiene que enlistarse, el prota le reclama al soldado de por qué avisan un día antes. El soldado le dice que ya le había dicho que están escasos de personal, le dice que el aviso lo vio tarde y si no le cree que vaya a comprobarlo en las salas de PC. Al escuchar PC el prota rápidamente se dirigió a ese lugar, y nos explica que siempre se refugió en casa jugando juegos, y cuando fue convocado no tenía siquiera un amigo y ahora se encuentra feliz jugando el juego que quería desde que regresó. Después de eso ve todo lo que le dijo el soldado era cierto, ya que ve el mensaje por el PC. El prota piensa que si aún tuviera sus poderes oscuros podría resolver todas las mazmorras por él mismo, pero aunque no tenga sus poderes sigue teniendo su fuerza bruta. Al día siguiente el prota se dirige a enlistarse, ya en el auditorio, un comandante pregunta que quién quiere aplicar para entrar al cuerpo de cazadores y les dice que el sueldo es de 3 millones de won, y como nadie levantaba la mano el comandante se puso sad. Pero no habían visto que alguien sí levantó la mano y ese es nuestro prota al cual le piden pasar al frente y él como una persona normal salta desde su lugar hasta enfrente y se presenta, de ahí vemos un fragmento de la vida del prota en Isgard, el cual pregunta que cuál es el mejor método para que un mago oscuro reponga su energía, pero nadie contesta ya que le estaba preguntando a unas arañas que ya había derrotado y detrás de él aparece el jefe de la mazmorra una araña pero ahora gigante, la araña se enoja al ver a sus crías muertas. El prota le dice que le dará la respuesta la cual es derrotar al monstruo con su fuerza al máximo. Volvemos a la actualidad, vemos al comandante preguntándole al prota de por qué se quiere unir al cuerpo de cazadores. El prota le responde que tiene unos asuntos en las mazmorras, el comandante le dice que es gracioso y que no le cobrará por el suelo que rompió en el auditorio. El prota empieza a pensar que hay posibilidades de recuperar su poder oscuro pero primero tiene que ingresar al cuerpo de cazadores para tener poder en ese aspecto y cuando haga eso entrar a las mazmorras y encontrarse con monstruos que tengan energía oscura, y planea convertirse en un héroe público para ganar mucho dinero y así vivir más tranquilo. De ahí se nos muestra al sargento Lee Sungo, el cual está ahí para ver al prota ya que el comandante le dijo que tiene habilidades de cazador. El sargento Lee le dice que si es así que debería de poder abrir una ventana de estado, el prota la intenta abrir, el sargento le pregunta qué ve, el prota le dice que hay un error en la ventana. El sargento le pregunta si está bromeando. De ahí nos pasamos al centro de entrenamiento del cuerpo de cazadores donde se nos presentan dos nuevos personajes, el comandante de batallón y a la recluta Soune Unsun, la cual también está ahí para entrenar. Se nos comenta que su padre fue un general, el comandante la citó ya que necesita gente como ella de talentosa, ella se avergüenza por las palabras del comandante. Vemos que va llegando el prota, el comandante le dice que Son que recibió un informe en la mañana algo gracioso, que tendrá un compañero interesante, y vemos al prota en las instalaciones, el sargento Lee le dice que no se emocione ya que todavía no se ha decidido si se alistará para el cuerpo de cazadores, ya que es un caso especial le pondrá una prueba especial, la prueba es mover esa piedra gigante aunque sea 1 pulgada si lo hace pasa. El sargento le da 10 minutos. El prota todo un capo le dice que le alegra que sea una prueba simple. El sargento Lee se pone a pensar que como pudo saltar 5 metros y aún así no pudo abrir su ventana de estado, y que nada más están perdiendo el tiempo con alguien así. Llega el comandante y Unsun a ver qué tipo de persona es el prota. El comandante le dice que tiene grandes esperanzas de ver qué tan único es el prota. Volvemos con el prota el cual dice que en Isgard había muchas de esas piedras que fácilmente la podría mover pero verá si tiene energía oscura, así que con solo un puñetazo la rompe, pero no tenía nada de energía oscura. Todos los que estaban ahí se quedan asombrados y más el sargento.
Después de eso vemos a un nuevo personaje, el recluta Nam Inuyuk, y a los demás reclutas subiendo 6000 escalones con peso adicional y por si fuera poco el recluta Nam dice que les tocó el pero instructor el sargento Lee Seung-go alias Instructor Diablo, y el recluta Nam queda sorprendido al ver que el prota lo hacía como si nada. Nos pasamos con el prota, el cual dice que ese entrenamiento no es nada comparado con el que hace Nisgar. Y aparte que las comidas que sirven en el cuerpo de cazadores son impactantes y sobre todo el horario el cual le permite tener tiempo libre y el prota que haría en ese tiempo libre pues si jugar en la PC ya. Que también hay una sala de PC en el cuerpo de cazadores, el prota está completamente feliz al haberse unido al cuerpo de cazadores, de ahí lo vemos completar la primera sesión de entrenamiento, el sargento Lee comenta que normalmente tardan 1 hora. Y se preguntarán por qué el prota lo hizo más rápido, y es porque si lo hacía en menos de 30 minutos el sargento Lee le concedería un pase de salida. El prota se pregunta en dónde debería de usar ese pase, mientras que el sargento ve el cronómetro y ve que el prota hizo la sesión en 21 minutos, y dice que lo estará observando. Después de eso vemos a todos los reclutas agotados, menos a Nam, que él estaba feliz por haber subido aún más de su resistencia. El prota se pregunta por qué se alegra por unos stats que aumentó, ya que él tenía que subir 10 stats cada día. De ahí vemos al prota socializando. Recuerda que en Isgar lo veían como alguien que estaba maldito. Sus compañeros dicen que irán a ver si está abierta la sala de PC. El prota, al escuchar eso, se dirige rápidamente a jugar al PC. Después de eso seguían con el entrenamiento y al terminar el prota estaba como si nada, mientras que todos estaban agotados y sedientos, pero por suerte el prota traía agua, y les comparte a sus compañeros de una manera muy normal. En ese momento llega el teniente a decirles que está muy decepcionado ya que solo la mitad de ellos fueron capaces de pasar y que son el escuadrón más basura de ahí. Les pregunta que si creen que pasarán la última etapa de entrenamiento, la cual es el ajuste de mazmorra, y se nos explica lo que es cuando una mazmorra permanece, cuando se derrotan los monstruos que hay dentro de ella, la cual cambia su forma regularmente y se transforma en un buen campo de entrenamiento. Todos los reclutas dicen que están acabados, mientras que el teniente les dice que no se desanimen, que el recluta que obtenga la mayor puntuación recibirá un pase de vacaciones de 2 noches y 3 días, pero no los logra convencer con eso él. Único convencido es el prota. De ahí llegan a la mazmorra y llega un camión militar con una jaula la cual tiene sabuesos dentro. Sus compañeros se asustan al verlos, menos el prota. El teniente les dice que esos son los monstruos a los que se tienen que enfrentar y que formen equipos de 4, y que todos los equipos tienen que derrotar a un sabueso en 1 hora. Y les dan un traje de seguridad el cual fue usado por otros reclutas y apesta. El prota le dice al teniente si después de derrotar a los sabuesos se puede quitar el traje. El teniente le dice que sí y le dice que esta última sesión es en equipo, que no puede simplemente hacerlo él solo ya que nuestro prota es el número 1 del ranking de reclutas. El prota piensa que nada más les tiene que explicar a sus compañeros cómo derrotar a un sabueso, así que les habla y les empieza a explicar, pero sus compañeros no entendieron ni una palabra. De ahí vemos que sueltan a los sabuesos, los cuales se dirigen a la mazmorra. Como el teniente vio a un miembro del equipo del prota reírse, los mandan a ellos primero. Así que entran a la mazmorra y vemos que 2 instructores los están vigilando por si algo se sale de control, y uno de ellos es el sargento Lee, el cual reconoce al prota de una y se pregunta si será igual de bueno en una mazmorra. Los sabuesos empiezan a atacar, el prota fácilmente derrota al primero. Vemos que a uno de su equipo está siendo atacado y el prota va al rescate y al igual que al otro lo derrota. El prota empieza a liderar a sus compañeros para que ellos puedan pelear contra un sabueso. Los 2 instructores quedan asombrados por el gran liderazgo del prota, y así acabaron con todos los sabuesos y salen los 2 instructores a decirles que ya pueden salir, pero antes de salir empieza a temblar. Todos los reclutas se empiezan a preguntar de qué es lo que pasaba. El prota responde que la mazmorra se está transformando.
Y también se estaba cerrando la salida, ya era muy tarde para salir, así que se van a un lugar seguro. De ahí un instructor les explica que fue un suceso inesperado, pero les dice que no hay nada que preocuparse ya que en una hora se abrirá. Los reclutas se alegran al oír eso, pero el instructor sabía que eso no es cierto y aquí no nos explica el prota basado, la razón por la que seguían entrenando ahí era porque estaban seguros que la mazmorra no tendría ninguna situación inesperada. Es por eso que los instructores le dijeron eso a los reclutas para calmarlos. Los instructores empiezan a hablar del asunto. Uno de ellos le dice que hay dos casos de por qué se cerró la salida. Uno de ellos es por haber completado la mazmorra y la otra es porque es una mazmorra cerrada, la cual si alguien está dentro de ella mientras se está transformando se queda atrapado y sin salida, y la única forma de salir es derrotando a los monstruos que estén allí. Los instructores le comentan a los reclutas que tendrán que limpiar la mazmorra, mientras el instructor va caminando se pone a pensar que sería su fin si se topan con un monstruo poderoso, y sin equipo es aún más difícil para ellos ya que para derrotar un goblin tomarían como 10 minutos en hacerlo, y por un momento piensa en usar a los reclutas como escudo, pero su orgullo no se lo permite ya que ellos son los encargados. El prota se percata de algo, cuando de repente un instructor se convulsiona, y cuando el otro instructor lo va a ayudar también se convulsiona. El prota nota algo familiar en ese olor, así que agarra a los dos instructores y se los lanza a sus compañeros y les dice que no los sigan, que se queden cerca de la salida. El prota rápidamente se dirige al lugar de donde viene ese olor ya que lo reconoce y está emocionado por eso ya que es energía demoníaca. Y cuando llega al lugar ve al monstruo de la cual proviene y es un sabueso oscuro, aunque sea el mismo nombre del otro sabueso no son lo mismo ya que estos son superiores. Cuando el sabueso se lanza contra el prota, él le da un puñetazo y empieza a absorber la energía del monstruo. En lo que absorbía la energía, el prota se preguntaba del por qué un sabueso oscuro pudo llegar hasta la tierra ya que ellos son de Isgar, y los únicos que podrían teletransportar algo así sería un santo o alguien como él. Pero no le da tanta importancia. Después de eso llena el 5% de su batería de energía oscura y se lleva el cadáver del sabueso para hacer el informe. De ahí vemos a los instructores despertarse. Los reclutas le dicen que el prota se fue más adentro de la mazmorra. El instructor piensa que esa es la razón suficiente como para echarlo. Pero en eso llega el prota con el cadáver del sabueso. Los reclutas quedan sorprendidos al ver eso, y de repente se abre un portal. ¿Cuál es la salida? Mientras los otros salían, el instructor le dijo al prota si él había derrotado al sabueso. El prota con la mirada lo dijo todo. El instructor le agradece ya que gracias a él siguen con vida, y le dice que no omita nada en el informe ya que ellos fueron incompetentes. El prota al escuchar eso se sentía avergonzado. De ahí sale el instructor y antes de que saliera el prota aparece la ventana de información la cual dice que el error ha sido corregido y se nos muestran sus stats. Pero hay algo raro y es el culto Luminona. Luminona es un personaje del juego que juega el prota y al alcanzar sus poderes creó el culto para deshacerse de los fanáticos, pero al final creó más y ve que sus stats son muy bajos y de todas las habilidades que tenía simplemente le quedó una y es de rango bajo. Y ahora el prota tiene una meta definida la cual es recuperar todos sus poderes para limpiar todas las mazmorras y regrese la compañía que desarrolla su juego favorito, ya en el centro de entrenamiento. Lo único que se escuchaba era el caos que hubo y que el prota derrotó a un sabueso y que los instructores fueron incompetentes. El prota se reporta con el comandante, el cual le dice que tiene una propuesta para él y es que los soldados normales harían los exámenes hasta el año, pero con él va a ser una excepción, si es que se une al cuerpo de cazadores de Gangwon-do Cheolwon, y no tendrá que esperar un año. El prota empieza a pensar que allá hace mucho frío, pero a la vez piensa que esta es una buena oportunidad para seguir con su plan, así que acepta. De ahí vemos la despedida del prota y sus compás, ya que ellos se van a otra base y en la otra de rango superior. Qué triste, y ahora el prota se queda solo, pero rápidamente llega un carro militar y de él sale un Chad mamado.
Le dice al prota que él lo llevará a la nueva base. En el camino el prota recuerda todo lo que vivió con los panas, y dice que si golpea a un superior de la nueva base quizá lo envíen a la base regular a donde están sus compás. Después de eso el prota llega y el chat lo lleva a su habitación con sus nuevos compañeros. Dos de ellos le preguntan si es el tipo que derrotó al sabueso y le empiezan a preguntar su nombre, si tiene novia o una hermana, qué hijos de su mamá, los superiores y... Ellos le dicen que le muestre su talento. El prota les dice que puede hacer flexiones con un dedo. Uno de ellos le dice que eso lo hacen todos los días, pero el otro le dice que le muestre, así que el prota, todo un capo, hace la flexión al revés y quedan sorprendidos por eso. De repente por detrás llega alguien que le dice al prota que se quite y no era nadie más que el sargento Lee Seung-go. Seguimos con el sargento Lee Seung-go, el cual fue enviado ahí para ser instructor. Los dos tipos de atrás le empiezan a insultar ya que al sargento Lee Seung-go le dieron vacaciones y los dos se marchan de ahí. El sargento Lee Seung-go le encomienda a Lee Dong-jin instruir al prota. Él se presenta y le dice al prota que le explicará todo mientras comen, así que ya en la tienda militar, el soldado Lee Dong-jin le dice al prota que escoja lo que quiera. El prota, todo un hijo de su mamá, escoge 300.000 won de pura chuchería, y deja medio pobre al soldado Lee Dong-jin. Él le empieza a explicar que nada más soldados de primera clase o superior pueden comprar en la tienda en fin de semana y usar el gimnasio y no solo eso, sino que tiene que ser al menos cabo para usar la sala del PC. En ese momento aparece un tipo el cual les dice que si llegan a ser inútiles en el entrenamiento de armas, estarán muertos. El soldado Lee Dong-jin le dice al tipo que ya le estaba por explicar sobre eso al prota, ya que el prota nota que el tipo es molesto, usa su habilidad corrupción para hacer que el tipo tenga que ir al baño. Y de ahí le pregunta al soldado Lee Dong-jin sobre el entrenamiento de armas. Él le responde que esas armas son difíciles de usar ya que tienen mucha más potencia que una normal y la compara con un semental salvaje. El prota recuerda que el uso en Isgar una arma con mucha más potencia y la compara con un elefante, así que las armas de ese lugar no son nada para él, y deseaba que ya fuera mañana. Al otro día en la práctica el prota logra hacer 19 impactos y un fallo. Los demás soldados quedan sorprendidos con tal hazaña, ya que el récord más alto del escuadrón era el del soldado de cabello rojo, con 14 impactos. El chat le dice al prota que lo hizo muy bien, y que lo espera ver en el entrenamiento especial. El prota le pregunta de qué se trata el entrenamiento especial. Al soldado Lee Dong-jin, él le dice que no esperaba que fuera tan buen tirador y le explica que en equipo de dos se enfrentaran a un monstruo el cual no es tan peligroso ya que hay ejecutivos que se encargan de la situación y compiten para ver quién llega primero a la meta y también tienen que proteger las placas de los civiles y llegar al destino. El prota al escuchar eso se emociona ya que por fin se enfrentara a un monstruo de verdad. Después de ahí lo vemos platicando con el soldado Lee Dong-jin sobre el entrenamiento que hicieron. El soldado Lee Dong-jin halaga al prota por lo que hizo, pero también el prota lo halaga a él. Él le dice que el sargento Lee Seung-go es el verdadero número uno del escuadrón ya que él hizo 17 impactos directos. El soldado Lee Dong-jin anima al prota de que también lo hará bien en el entrenamiento especial. El prota le pregunta si él podría acompañarlo en el entrenamiento especial. El soldado Lee Dong-jin le responde que él no puede asegurar nada ya que son los ejecutivos los que deciden quiénes van a ser equipo. Le dice que hay rumores de que los escogen a través de una lotería escalera. Después de eso vemos que están a punto de hacer el entrenamiento especial. El chat les dice que empiecen a equiparse y vemos el que va a ser equipo del prota. Al prota no le gusta tanto la idea. El tipo le dice al prota que si no hace bien la prueba se arrepentirá y le dice que ponga atención al primer equipo, los cuales son dos sargentos, el sargento Im Moon-hee y el sargento Chong Gan-joon, los cuales descienden y comienzan con el entrenamiento, el cual se ha caracterizado por competir entre los dos miembros del equipo para ver quién presiona primero el botón. Nos pasamos con el prota, el cual ve que los marcadores de los monstruos pueden variar de tamaño y se nos explica el por qué. Es porque mientras más peligroso y grande sea el monstruo,
Más grande es el marcador y así al revés si es pequeño y no tan peligroso el marcador será pequeño, y que el monstruo es aleatorio no se sabe que se puede encontrar ahí hasta que ya estás dentro, y vemos que de los dos sargentos ganó el sargento Imonji, ya que no le tocaron monstruos tan peligrosos solo dos sapos, pero el otro no corrió con tan buena suerte ya que le tocó un gusano gigante. Al salir, ellos hablan sobre una apuesta y el prota al escuchar eso le dice al tipo que hagan una apuesta. El tipo acepta y le dice que si él pierde el prota le tiene que dar su salario durante 3 meses, el prota acepta. De ahí los dos descienden hacia abajo. El prota dice que cayó en la provocación del tipo ya que no pudo aguantar lo molesto que es. Vemos que los soldados empiezan a burlar ya que el prota hizo una apuesta con un sargento y creen que él lo terminará rescatando. En eso empieza a temblar y vemos la razón del porqué y es que un monstruo gigantesco se había comido al monstruo que se encontraba ahí. El monstruo al ver al prota le tira al monstruo que se estaba comiendo. El prota fácilmente lo esquiva y pensaba en terminar con el monstruo lo antes posible ya que quería comer. El prota le da un puñetazo con energía oscura al brazo del monstruo y se lo destroza, pero el monstruo se regenera y saca unas de su mano. El chat nos explica que ese monstruo se llama Cíclope y que una vez que consume energía sus habilidades suben y se vuelve más fuerte. Y se pregunta qué pudo haber provocado que enfureciera. Volvemos con el prota el cual estaba esquivando todos los ataques del monstruo, y recuerda que el entrenamiento es de usar el arma, así que la empieza a usar contra el monstruo y le daña el ojo, pero aún así el monstruo sin el ojo casi le da un golpe directo al prota y se preguntarán de que cómo hizo eso, y es que el monstruo se hizo así de violento porque él reacciona a la energía oscura y sin ver al prota pudo detectarla y eso es lo que la provocó. El chat iba al rescate. Después vemos al tipo el cual iba todo feliz ya que iba a ganar, pero cuando ve quién llegó primero y pues si ese fue nuestro prota, él cual con una sonrisa oprime el botón y gana. El chat llegó pero ya no estaba el prota y vio al monstruo todo tieso. Después de eso todos felicitaron al prota por su logro. El soldado Lee Dong-jin le pregunta al prota si había salido herido. El prota le responde que no. El soldado le pregunta que cómo derroto al monstruo, y el prota lo confunde más al decirle que lo derroto como él le enseño. De ahí a un soldado se le sale lo de la apuesta. Rápidamente el tipo pone de pretexto que la apuesta se cancela ya que al prota le tocó solo un monstruo y a él dos y le dice que si hubiera sido al revés también hubiera salido primero, y eso se lo estaba diciendo al soldado Lee Dong-jin. Pero llega alguien a ponerlo en su lugar y ese es el sargento Lee Sungo, el cual le dice que el prota aunque se enfrentó a un solo monstruo ese monstruo era más peligroso al que él se enfrentó y con eso lo pone en su lugar. De ahí el sargento se va. Después de eso el prota estaba platicando con el soldado Lee Dong-jin. El soldado Lee Dong-jin le dice que el sargento Lee Sungo ascendió 2 rangos y que fue un caso especial ya que tuvo la nota más alta en los exámenes de ascenso. Pero ese tipo de ascenso ya no está disponible ya que un sargento que también la recibió causó un accidente en un calabozo, y que el sargento Lee Sungo fue de los últimos que recibió ese tipo de ascenso. El prota le pregunta si no hay otra forma de conseguir el ascenso especial. El soldado le responde que sí que puede haber excepciones, como las siguientes: rescatar a un civil de emergencia, o hacer logro sobresaliente en la cacería de monstruos, pero le dice que eso es un algo difícil ya que no ha habido ningún soldado que haya avanzado así. El prota desea un avance pronto, pero tampoco es que quiera poner en peligro a los civiles. El soldado Dong-jin le dice que ascenderá pronto ya que lo ha estado haciendo bien. El prota empieza a desear que al menos una puerta aparezca de la nada y es entonces que reportan que hay una emergencia, que muchos murciélagos medio han aparecido en la reserva de petróleo, y llaman a todos los cazadores reunirse ahí para poner un escudo protector. Los murciélagos medianos son monstruos pequeños que solos no representan ningún peligro, pero el problema es su agilidad y que escupen fuego, y como han aparecido en la reserva petrolera es un peligro para todos los soldados que se encuentran ahí. Nos pasamos con unos soldados los cuales están observando a los murciélagos en lo que llega el soldado que trae el escudo protector.
y se ponen a decir que en cualquier momento podrían atacar la reserva. En eso llega el prota a decirles que los distraerá. Ellos le dicen que necesita un equipo para poder hacer algo contra ellos. El prota se pone a pensar que con esa hazaña que haga podría obtener puntos de experiencia. El prota empieza a emitir energía oscura para atraer a los murciélagos. En eso llega el equipo para poner el escudo y uno de ellos ve al prota, y le dice al sargento Lee Sungo que el prota está, pero antes de que terminara el sargento Lee le dice que el prota está distrayendo a los murciélagos. Que se pongan a sacar el escudo. El prota seguía derrotándolos, y en eso le habla el sargento Lee, y le dice que retroceda ya que no tiene un chaleco, y él piensa en no retroceder y le ve al sargento una vara eléctrica, y usa su habilidad de corrupción en el sargento y le pide prestada su vara eléctrica, y rápidamente va hacia los murciélagos, y el sargento Lee queda sorprendido al ver al prota derrotando rápidamente a cada uno de ellos, y en eso vemos a un murciélago a punto de escupir fuego. El sargento Lee manda a que le ataquen, pero vemos que el prota todo un capo lo fríe con la vara eléctrica. Los soldados se siguen preguntando que cómo el prota puede saltar a una altura tan alta. Después de eso activan el protector y llega el capitán a felicitar al sargento Lee Sungo, pero él le dice que no fue, y en eso llega el prota con la vara eléctrica rota. Al día siguiente, en la oficina del comandante él estaba regañando al prota por su imprudencia. Al salir el sargento Lee le dice que si esperaba algo bueno al entrar a la oficina del comandante y le dice que hoy llegará el cazador que ha cazado la mayor cantidad de monstruos en la división 104. Al llegar ahí todos se ponen firmes y saludan. El cazador felicita al sargento Lee por haber controlado la situación de los murciélagos. El prota se pregunta qué tan fuerte será el cazador todo serio saluda al prota, de ahí habla sobre el incidente de los murciélagos, y felicita al prota y le dice que no luche sin equipo, y le da un pequeño regalo según él porque es un regalo y es que el prota fue ascendido como soldado de primera clase. El cazador le dice al comandante que le dé 3 días de vacaciones al prota. El prota se encontraba re feliz por su logro. Después de eso un soldado le da las gracias al prota ya que gracias a él también fue elogiado, y le pregunta sobre qué hará en los días de vacaciones que tiene. ¿Ustedes qué creen que haga? Pues si ir a una sala de PC a pasar los 3 días de vacaciones que tiene para jugar Dungeon Power Fighter, pero en eso escucha a 2 viejos decir que en las montañas hay una cueva donde proviene un olor tóxico y hace que duela la cabeza. El prota les pregunta que dónde es. Ellos lo llevan pero lo dejan un poco antes de llegar a las montañas ya que los soldados que están vigilando no los dejan pasar. El prota les dice que mañana podrán volver a ir a la montaña ya que él resolverá el problema. La razón por la que el prota decidió ir allí es porque en ese lugar hay energía oscura. Al llegar ahí ve a 2 soldados vigilando y para que no lo descubran usa su habilidad de corrupción para que tengan que ir al baño. Esa habilidad es muy útil, la verdad. Al entrar a la cueva no encuentra ningún monstruo y empieza a absorber la energía que hay en el aire, y aumenta su energía oscura, y se mejora la habilidad de corrupción y adquiere una nueva habilidad llamada Caminante Nocturno, la cual le permite al prota invocar una sombra. Su objetivo es derrotar a los enemigos ocultándose en las sombras. El prota dice que en Isgar la uso mucho y está familiarizado con ella. La desventaja es que usa energía oscura para mantener la invocación, y cuando la invoco se decepciona al ver que es una cosa diminuta. Se pregunta si es porque no tiene tanta energía oscura, pero en eso se pone a pensar que es pequeña y se puede esconder en las sombras. Después de eso el prota regresa de sus vacaciones, y al llegar le da un bote de crema hidratante a su buen amigo el soldado Lee Dong-jin. El soldado le da las gracias al prota, y en eso llega el tipo molesto, a fastidiar, pero todo emocionado le dice al prota si le trajo lo que le pidió y pues lo que le pidió era una revista, pero en vez de eso el prota le trajo unos sobres de café. Y es que el prota se equivocó ya que el tipo no le especificó lo que era y pues como ese café se llama igual que la revista pues se confundió el prota. De ahí llegan los 2 tipos estos a decirle al prota que está en la lista de candidatos para hacer el examen de ascenso.
Ellos le dicen que no entienden nada ya que no ha cumplido los requisitos y ni un año ha pasado. El prota les empieza a platicar todo sobre la oferta que le dio el comandante. Ellos le dicen que entonces hará el examen para convertirse en cabo y que si consigue aprobar sería el más pro. En eso vemos al tipo tomándose su café. Y los dos soldados le dicen al prota que antes del examen de ascenso tendrán una orientación y un entrenamiento de armas especiales. Al escuchar eso el prota se emociona de nuevo. Al otro día a todos los que van a hacer el examen le explican lo de la orientación y que el examen consta de dos partes, la práctica y escrita, y la escrita es la más básica, así que lo complicado es lo práctico, y durante el examen práctico se tomará en cuenta la habilidad que tienen en armas especiales, prueba de estatus y su habilidad para manejar a los monstruos, y el prota está más que convencido que aprobará, pero se pregunta qué ventajas recibirá por obtener la puntuación perfecta. Después de eso comienza el entrenamiento de armas especiales, cada soldado agarra su arma, y el comandante a cargo les enseña lo básico para que ellos lo adapten a su estilo. Todos empiezan a hacer lo mismo y el prota también empieza a hacer los movimientos, pero piensa que la esgrima de Isgar es mejor, así que combina un poco del estilo de Isgar. Al hacer eso el comandante le dice al prota que suba al podio. Al subir el comandante les dice a los demás que a sus movimientos les falta fluidez, y les dice que tomen de ejemplo al prota. El prota empieza a hacer la demostración mientras todos lo ven. Después de eso el prota se encontraba descansando y llega el comandante a decirle que hizo un buen trabajo y le da una galleta. Antes de comer la galleta llega el soldado Lee Dong-jin a elogiar al prota y preguntarle si puede echar un vistazo a sus movimientos, ya que la espada es su especialidad pero aún le cuesta combatir contra los monstruos. El prota acepta y observa, y piensa que el soldado Lee Dong-jin es bueno, pero solo le hace falta algo y eso es confianza, y piensa que aún no es el momento, pero cuando llegue el momento lo convertirá en un cazador de primera. Después de eso llegó el día del examen de avance y todos se encontraban tranquilos hasta que son llamados y les dice que vayan al campo, y ya en el campo se nos presenta el que será el guía, el teniente Kim Cheon-min. Primero los ordenan partir hacia Gapyeong donde se llevará a cabo el examen. Ya en el autobús el prota escucha a dos soldados hablar de que habrá chicas en ese examen y hay que mostrar lo mejor de sí. El prota se dice a sí mismo que hará su mejor esfuerzo. Al llegar se ponen a hacer el examen escrito y solo uno de ellos falló el examen. El soldado Cho Yong-wook al escuchar eso se avergüenza. Después vemos al prota dirigiéndose a la siguiente prueba y vemos que ahí también está un Sun La waifu, y se nos presenta el que estará a cargo del examen de ascenso, el teniente Lee Cheol-ho, el cual da un discurso re largo nada importante y así comienza la primera prueba, la cual es empujar al sargento, y mientras más distancia sea más puntos ganan. Si no llegan a 40 puntos serán descalificados, y así van uno por uno, hasta que pasa un Seo la waifu y hace 50 puntos. Todos quedan asombrados no solo por su hazaña sino que también por su belleza. De ahí pasa el prota y piensa en no hacer una tontería como en la prueba de la piedra roja, pero piensa que si logra empujarlo más allá quizá le den puntos extra y el prota, todo un capo, hace 100 puntos. La waifu queda sorprendida. A lo último no hubo puntos extra y así siguieron con los demás y hubieron muchos que fallaron. Rápidamente se hizo la otra prueba, la prueba de agilidad, y los que fallen se irán. Y la prueba es esquivar balas de goma. Aunque sean balas de goma dolerán mucho, así que es mejor esquivarlas. La puntuación perfecta es esquivarlas por 1 minuto, y el puntaje de fracaso es de 30 segundos, o si sufren de una gran herida también estarán descalcificados, y así es como comienza la prueba. En eso vemos al soldado Lee Dong-jin, el cual le habla al prota. El prota se sorprende al verlo. El soldado le pregunta que si creía que no pasaría. El prota le responde que no. Él le dice que hubo algunos cabos que hicieron el examen de ascenso una vez, así que hay pocos casos donde pierden en la prueba de fuerza. El soldado le dice que las gomas son tan rápidas como las balas reales. En eso vemos como medio matan a alguien y es eliminado. El prota piensa que seguirán fallando y que no es tan irrazonable que sean tan estrictos en estas pruebas. En eso siguen pasando pero siguen siendo eliminados. El
teniente les dice que eso no es nada, que el examen para ascender a sargento es incomparablemente más difícil, de ahí le toca pasar a Eunseo y vemos que esquiva todas las gomas por 60 segundos y consigue un puntaje perfecto, al terminar se le queda viendo al prota, pero él no entiende qué es lo que quiere, y el prota es el siguiente en pasar. Pero en eso se pregunta qué queda Eunseo, y vemos que le lanzan la goma, el prota se prepara pero como todo un máster las esquivará con las manos en los bolsillos y mientras las esquiva se ríe de Eunseo, el prota logra esquivar durante 1 minuto con 10 segundos, después de eso les toca hacer la última prueba es caminar dentro de una mazmorra por 40 minutos la mazmorra está vacía, pero lo que no les dijeron es que tienen que correr ya que hay un problema con la distancia al punto de retorno. El prota piensa que todos son muy cuidadosos con la prueba, se pregunta qué será un problema ir solo, en eso alguien le choca, ¿y quién más va a ser? Pues sí. Es la waifu, anda lanzando indirectas. El prota se pregunta qué quiere, en eso se pone a pensar que lo está probando. Y rápidamente la alcanza, y dice que eso no es nada, ella le pregunta qué dijo, él responde que está hablando con él mismo, y el prota se adelanta, en eso ella recuerda cuando la recibieron sus compañeras, las cuales se comportaron bien con ella, en eso recuerda, que vio al prota y se pregunta quién era él, de ahí hacen un entrenamiento y logran hacer un récord, pero ese récord fue roto por el prota, y seguían una y otra vez hablando del prota y los récords que hacía, y recuerda a su padre y promete hacerse fuerte así que decide ir donde está el prota, y volvemos con ella donde se pregunta si le tiene envidia al prota y se sonroja, y decide disculparse con el prota, ya que admite que se comportó de manera infantil y que si alguien es más fuerte que ella, tiene que aceptarlo y aprender de él. Pero al llegar se topa que el prota ya tenía el sello y el prota a las risas. Le dice que se durmió esperándola, y ella molesta le pide al soldado que le ponga el sello de ahí el teniente felicita al prota ya que él obtuvo el primer lugar en recorrido con 29 minutos y Eunseo con 32 minutos, y de nuevo felicita al prota por haber tenido unas estadísticas perfectas. Y les dice a todos los que pasaron que después de comer se reúnan en el campo de entrenamiento, vemos que Eunseo se le queda viendo al prota y él le saca la lengua, y de ahí se va con el soldado Lee Dong-jin. Eunseo con una sonrisa dice que cayó en su provocación y perdió. Que no tiene palabras. Nos situamos en el cuartel de la División 105, segundo centro del examen de práctica, donde vemos al soldado Lee Dong-jin, luchando contra unos goblins, ya que esa es la última prueba del examen, probar la habilidad que tienen con las armas enfrentándose a monstruos de verdad. El prota observa las habilidades del soldado Lee Dong-jin y piensa que como suponía a él le hace falta confianza en sus propias habilidades ya que hubo muchas oportunidades para acabar más rápido con los goblins pero él. Soldado Lee Dong-jin dudaba de sí mismo, y logró acabar en 7 minutos con 52 segundos, pero al soldado no se le veía tan contento de ello. Ahora era el turno del prota quien entra como todo un capo con un bate con clavos. El comandante al ver eso piensa en que el prota aunque haya sacado el puntaje perfecto en las demás pruebas no significa que pueda lidiar con esta con un bate. Al comenzar la prueba el prota solo con un golpe acaba con todos los goblins que iban hacia él, y no solo eso sino que lo logró en 4 segundos algo nunca antes visto. Por lo que los demás quedan sorprendidos por lo que acababan de ver, el prota voltea y ve que Eunseo lo estaba observando, así que él solo le sonríe, y ella se pregunta cómo puede ser tan fuerte, y con eso dio fin al examen en el que el prota ascendió, y fue el protagonista ya que en todo sacó el puntaje perfecto, todos lo rodean para felicitarlo, y a la vez le dicen que si sigue así ya no podrán meterse con él. El prota al escuchar eso piensa en que todo lo que le han hecho lo recuerda perfectamente, y así es como se viene una de las despedidas más tristes de la historia del manga, y esa es la despedida de Eunseo y el prota. El prota al verla recuerda que ella lo hizo bastante bien en la prueba del entrenamiento contra los monstruos, ella al ver al prota piensa en ahora sí disculparse con él, pero antes que lo hiciera el prota le dice que si busca pelea la matará.
Este prota quedó tan traumado con las mujeres, a mujeres me refiero a la diosa que lo invocó. Ya en el autobús varios soldados le dicen al prota que al parecer Euneo estaba interesada en él, el prota les dice que ella solo estaba buscando pelea así que solo la humilló un poco. Los demás al escuchar eso se van contra el prota a decirle que cómo se atrevió a humillar a tal pedazo de waifu. El prota responde que ella no es su tipo, y dice que su tipo ideal es Lumi, la del videojuego, pero muchos de los soldados no saben quién es. Ya en el cuartel todos estaban re felices y comiendo y le dan gracias al prota ya que gracias a él se están dando tremendo banquete, además que falta poco para que el prota pueda ascender a sargento. En eso llega el sargento Lee Sungo y saca a los soldados a la sala, pero el sargento no venía solo ya que venía acompañado con un paquete de bebidas, para el prota como regalo. Todos se van molestos ya que el sargento no les compartió, de ahí vemos al prota salir a escondidas, para invocar a su sombra, quien se hará cargo de un trabajo y ese es reunir información de altos rangos. El prota le dice que si escucha algo sobre una anomalía especialmente si se trata de energía oscura, pero la sombra no es tonta ya que dando y dando pajarito volando, creo que así se decía. Y bueno, la sombra le pide energía, y el prota se la da y la sombra se va feliz a hacer su misión, mientras que por detrás del prota aparece el sargento Lee Sungo sorprendiéndolo. El prota le dice que solo salió a tomar aire fresco, ya que ha pasado mucho tiempo desde que tomó cerveza. El sargento le pregunta si ¿acaso no lo soporta? El prota le dice que sí, y recuerda que los magos oscuros como él, no se emborrachan ya sea veneno o alcohol, sus cuerpos lo desintoxican. El sargento lo felicita por su ascenso, y le dice que no se deje llevar, que siga por ese camino, y se va, y mientras lo ve yéndose, piensa que mientras más lo ve más se da cuenta que el sargento es un veterano. Al día siguiente dos comandantes estaban hablando del prota, uno de ellos es el comandante que lo envió a esa división, el cual le dice que los logros del prota que ha hecho durante menos de un mes son extraordinarios, pero a la vez es algo malo para ellos ya que el prota podría ser objetivo del otro bando, y ese bando es la Brigada de Fuerzas Especiales de Cazadores, quienes cuentan con monstruos que ahora son leyendas en el ejército, y el comandante piensa que es posible que haya nacido otro monstruo y es el prota. Nos pasamos a un desierto donde se encuentra el prota a punto de luchar contra unos lagartos, golems de piedra, orcos y goblins, pero se preguntarán cómo llegó a esa situación. Resulta que en ese mismo día en la mañana el prota pues se levantó como sin nada ya que no le hace efecto el alcohol, mientras que los otros estaban caídos por la resaca, pero solo él y el sargento Lee Sungo, quien había regresado de entrenar, estaban en sus 5 sentidos. El sargento le pregunta si no ha ido al gimnasio, el prota le responde que no. El sargento le dice que lo use como quiera ya que ahora es un caporal, y le recomienda la máquina de simulación. El prota al escuchar esa palabra va hacia el gimnasio a probarla, y en el proceso escoge al monstruo con el que luchará, y escoge un orco. La máquina le da a escoger la cantidad y el prota aprieta demasiadas veces hasta que la máquina llega al límite de 30 orcos. Además la máquina le da a escoger una arma y así es como empieza la batalla, y ahora el prota se situaba en un desierto, el cual recalco que es simulación. Ya en el desierto el prota ve a los orcos quienes iban apareciéndose uno a uno hasta que aparecen los 30, el prota sin pensarlo de más va a por ellos, y la batalla termina en un instante. El prota al terminar no se siente satisfecho así que escoge a 30 goblins, 30 orcos, 30 golems de piedra y 30 hombres lagarto para luchar, y así es como llegamos a la situación actual. Y rápidamente los monstruos van hacia el prota y al igual el prota con una sonrisa va hacia ellos y así acaba con ellos con un solo bate. Después de la batalla el prota se sale de la simulación y piensa en lo divertido que fue. En eso le llega una notificación de que adquirió una nueva habilidad llamada técnica de arma contundente rango E, la cual le permite más eficiencia en el uso de armas, y al salir de la habitación frente a él estaba el soldado Lee Dong-jin, quien estaba sorprendido por lo que había hecho el prota. Él le pregunta si hizo todo eso él solo. El prota se queda pensando y se le ocurre una idea, y esa es llevarse al
Soldado Lee Dong-jin a entrenar, y en eso llega otra persona y ese es este tipo quien se queda todo tieso al ver los resultados del prota. Después de eso, pasaron algunos días y ya se veía el invierno, el tipo le dice a un soldado que donde está el prota, el soldado inconscientemente le dijo que el sargento Kim Min-hoon estaba en el gimnasio. Lo digo así ya que él mismo aumentó el estatus del prota como si ya supiera que nuestro prota va a ascender en un 2×3. El tipo lo manda a buscarlo ya que en realidad el comandante de pelotón era el que lo estaba buscando. El soldado rápidamente va en busca del prota mientras el tipo ve y le pregunta a los soldados qué hacen, ellos le dicen que están apostando por cuánto tiempo le tomará al prota volverse sargento, y el que gane se llevará el salario de un mes de los que están apostando. Uno de ellos se burla ya que Chong este tipo puso que el prota se volverá sargento en 6 meses, Chong molesto le dice que el prota no es un tipo normal así que hay probabilidades de que pueda ser así. El tipo deja la hoja y se va, cabe mencionar que él también apostó y puso que el prota lo va a lograr en un mes, ya que con los resultados que vio en lo de la simulación ya sabe que el prota es todo un máster. Nos pasamos con el prota quien estaba entrenando para aumentar su estadística pero por más que ha entrenado con pesas no ha incrementado nada. Y piensa que lo único bueno de Isgard fue conseguir una habilidad que es más efectiva mientras suba las estadísticas, de repente le llega una notificación de que la habilidad fuerza ha sido creada, como vemos ya poco a poco está recuperando su poder, el prota al ver la habilidad se pone feliz ya que se puede subir de rango, en eso llega el soldado de hace un rato para avisarle al prota que lo busca el comandante, el prota con una sonrisa le dice que sí. Y el soldado se pregunta qué le pasa, ya en la oficina de administración, el comandante le pregunta al prota que cómo ha estado el prota le responde que bien, el comandante lo felicita por su ascenso, el comandante le dice la razón por la que lo llamo y esa es para entregarle, una hoja con certificado de honores que le mando el comandante de batallón, el prota le pregunta si llegara a recolectar muchos certificados podría recibir un ascenso especial. El comandante algo dudoso le responde que quizá, y le dice que aún así no es fácil conseguir esos certificados, el prota sin hacer caso a lo que le dijo le pregunta si él podría conseguir 10 de esos certificados lo ascenderían. Pasaron unos días, y vemos que todos los soldados están listos, ya que tendrán que raidear una mazmorra. Y no una mazmorra tan agradable como tal sino que raidearán una mazmorra tipo alcantarilla donde se encuentran los monstruos de esta los cuales son ratas. Ya dentro de la mazmorra podemos ver que están algunos soldados ya conocidos como el prota, Chong y Lee Dong-jin, además del sargento Lee Sungo. El sargento Lee Sungo le dice al comandante que ya encontró un buen lugar para atraer alas. Ratas, se preguntarán cómo las atraerán y pues usarán carnada y esa carnada es un plátano o bueno luce como uno aunque quién sabe que sea ahora, el comandante empieza a mandar a los soldados a esparcir la carnada. Mientras hacían eso él observa un montón de huesos de rata y queda atónito al ver tal escena, en eso un soldado les avisa a todos que ya se acercan las ratas y el comandante rápidamente manda a todos a posición, y vemos cómo las ratas van hacia ellos y cada soldado se encarga de las ratas y vemos al prota que fácilmente acaba con unas de ellas. Pero de repente se acercaban más ratas al costado y por la retaguardia, rápidamente el comandante manda de nuevo a posiciones a los soldados y así acaban con ellos más eficientemente, en eso el prota siente un olor familiar y por debajo se abre el suelo y sale una rata gigante, quien va rápidamente hacia el soldado molesto. Al ver que no reacciona Lee Dong-jin va a apoyarlo, el prota al sentir que ese monstruo emite energía oscura va hacia él y le llega por arriba para meterle un buen golpe, el soldado Lee Dong-jin se lleva al tipo y el prota le dice que hizo un buen trabajo. El chat le dice al prota que regrese a posición que solo los sargentos pueden ir hacia el monstruo, el prota no hace tanto caso a esas palabras y en vez de eso subyuga al monstruo. Después vemos a todos fuera de la mazmorra, Chong le da las gracias al prota ya que él lo salvó, si se preguntan quién es él es el tipo que estaba a punto de atacar pero no se movía al igual que el otro. Chong le pregunta si no está herido,
En eso llega el comandante a preguntarle lo mismo y el prota, como está hecho de hierro, le responde que no. El comandante le dice que en la unidad vaya a hablar con él, quien al parecer no estaba de tan buen humor. El chat le informa al comandante que no salió ningún herido, solo que el tipo salió con un ligero golpe pero nada grave, y así es como todos regresan a la unidad. Ya en ella el comandante le dice al prota la razón por la que lo citó, y es para que él haga un reporte de cómo cazó al monstruo irregular o la rata gigante. El prota se pregunta qué debería de escribir, ya que en sí lo derrotó con sus puños. Acá la verdad no se explica a ciencia cierta cómo lo derrotó, pero al parecer sí lo derrotó y le absorbió la energía oscura. El comandante, al ver esa cara del prota, le pregunta si acaso lo venció con los puños. El prota le responde que sí. El comandante le pregunta sus estadísticas. El prota le responde que su fuerza es de 65, su agilidad de 60. El comandante, al escuchar eso, queda sorprendido, ya que él como teniente apenas si llega a 40. El comandante le dice que si su objetivo es volverse un alto mando, porque no va a la universidad con un examen de calificación. El prota le responde que no le gusta estudiar. El coma le dice que si cambia de opinión que le diga. El prota al terminar el reporte se va, pero antes de irse el comandante le da las gracias por haber salvado al pelotón, y el prota le responde que ese es su trabajo. Pero qué pedazo de prota. El prota al salir termina en su mente diciendo que ese es su trabajo, aparte que consigue energía oscura. De ahí vemos al prota con el soldado Lee Dong-jin y el tipo, ya que al parecer el tipo quiere hacer el entrenamiento especial con el soldado Dong-jin. El tipo le responde que sí. El prota le pregunta que cómo descubrió que estaban entrenando ahí. Ya nosotros sabemos cómo descubrió eso, y si no lo recuerdan fue cuando el prota se lleva a Dong-jin y el tipo los vio. El prota le pregunta el por qué de repente quiere entrenar con ellos. Él le responde que es porque vio lo mucho que ha mejorado Dong-jin. El prota le pregunta si acaso cree que le dirán que sí, y lo hace disculparse con el soldado Lee Dong-jin. Él al disculparse le dice las razones por las que quiere volverse más fuerte, y es porque quiere volverse un oficial no comisionado. Lee Dong-jin, como buen compa que es, le dice al prota que él está de acuerdo con entrenar con el Hwansik, ya que ese es su nombre. El prota le dice que no. Al escuchar eso Hwan se va triste, pero el prota le dice que hay una condición para entrenar con ellos, sí. Esa es que por 24 horas actúe como una paloma y considerará la idea. Hwansik estaba a punto de reventar, pero sorprendentemente empezó a actuar como una. El prota, todo sonriente, piensa que ya consiguió a otra persona más. Paso harem. Viendo como un hombre le lleva una jaula con algo dentro a la santa del inicio. El hombre le dice que el reemplazo y le pregunta que cuánto tiempo lo seguirá haciendo. Ella le responde que no lo sabe. Se acerca y ve lo que hay dentro de la jaula, y mientras activa un portal, le dice al hombre que eso es un regalo para el que se fue por su cuenta. Nos pasamos un lugar donde los soldados se saben la de chambear, y ven que llega la piedra, o bueno, así le dicen, tan que no se sabe si es piedra o acero, además de que es más pesada de lo que parece, y eso lo están usando para construir la posición en una mazmorra. Y todo esto lo estaba diciendo el tipo quien se lo estaba platicando al prota, pero ni en cuenta. El sargento les dice a todos que tomen un descanso de 10 minutos y le informa al capitán de pelotón que fue al cuartel para conseguir los materiales, y le han dicho que sospechan que ha aparecido una mazmorra vacía en la jurisdicción de la 104ª División. Los soldados al escuchar eso le preguntan al sargento si es cierto o es una broma, ya que si es así sería la tercera vez que entran estos dos a uno de esas. El sargento les dice que todavía se está investigando. El prota escucha todo eso, pero como apenas lleva unos meses ahí, pues no sabe lo que es una mazmorra vacía. Pero para eso está este tipo, quien dice que una mazmorra vacía es cuando el interior de la mazmorra exceden el estándar, y el número y clase de monstruos dentro exceden el estándar, pero monstruos jefe ni monstruos de alto peligro no están presentes en la mazmorra, y entre cazadores le llaman mazmorra vacía, ya que una mazmorra vacía es perfecta para ganar experiencia en combate, y el ejército suele realizar un entrenamiento a nivel división antes de proceder a raidear la mazmorra, y eso es el infame entrenamiento de maniobras de cazador. El prota le pregunta con quién está hablando.
y este solo se queda callado, pero el prota por dentro sí había escuchado todo y piensa en que no necesita entrenar ahora mismo. El capitán les dice que es un entrenamiento nivel división y es una buena oportunidad para acumular puntos de rendimiento. El prota al escuchar eso piensa en certificado de honores, y se alegra de haber ido. En eso ve hacia abajo y ve a su sombra y la pisa para que no la vieran. Al tocarla ve todo lo que vio, y ve a un soldado diciéndole a otro que se ha visto un monstruo irregular y necesitan apoyo en Yanhu. El hombre le dice que como apareció en una área militar se lo dejaran a ellos ya que su prioridad es otra área. El prota al escuchar eso decide tomarse unas vacaciones, de ahí lo vemos alistarse para salir en la casa del capitán. El cómo llegó ahí es porque el capitán le dio permiso para unas vacaciones, y le pregunta que dónde se quedará ya que al área a la que va es una área restringida. El prota le responde que se quedará en un café internet. El capitán buena onda le da las llaves de un apartamento donde solía vivir con sus padres pero ahora está completamente vacío ya que sus padres se mudaron. El prota no lo quería aceptar pero el capitán lo convence y así es como llegamos a la actualidad. Al estar caminando el prota recuerda la dirección en donde se encuentra la mazmorra. Al verla observa que hay militares vigilando, así que con sus habilidades sube a los edificios para pasar desapercibido y al estar frente a la mazmorra se pregunta ¿qué tipo de monstruo será? Y dice que si es un monstruo peligroso lo evitará, y así es como entra a la mazmorra donde el clima es algo húmedo y se percata que hay un monstruo escondido y le dice que salga de una vez. Al verlo supone que es un goblin pero de ahí lo observa mejor y se pregunta si no es un kobold, y se pone en guardia y rápidamente el kobold se abalanza contra él, pero el prota lo esquiva y le da un puñetazo, pero sorprendentemente el kobold lo resistió. Rápidamente el prota le da una patada y hasta él se sorprende de que un kobold resistiera su puñetazo. Cuando se aleja del kobold hace un hoyo con su dedo en la tierra y el kobold al estar en esa parte el prota usa su habilidad de corrupción para que el kobold se atasque y con ello dejarle caer una lluvia de golpes. Pero de nuevo el kobold resiste y hasta bloquea el último golpe y logra golpear al prota pero no le hace ningún rasguño solo a su ropa y ve que hay una ketane rota en el suelo así que la agarra y le dice al kobold que los monstruos que se ha encontrado hasta ahora han sido de nivel hormiga, pero él al parecer está al nivel de un escarabajo rinoceronte. El kobold intenta darle un golpe al prota pero este le dice que los insectos nunca dejarán de ser insectos y con ello le da un espadazo y con una patada lo derrota y absorbe su energía y con ello obtiene más puntos en sus estadísticas y se desbloquea la habilidad de flecha oscura y la habilidad caminante de la noche se mejoró y obtuvo una nueva habilidad llamada esgrima básica. El prota al ver su ventana de estado se alegra por lo conseguido y se pregunta cómo consiguió la esgrima básica, en eso recuerda cómo lo consiguió. Al ver al kobold se pregunta si ya estaba herido desde antes y del cuerpo del kobold saca una punta de un arma. Al verla se pregunta si es de una flecha, un cuchillo o si los cazadores exploradores lo apuñalaron. Pero al analizarla más de cerca se da cuenta que ya ha visto eso antes. En eso por detrás le llegan 3 kobolds normales y el prota aprovecha para usar su nueva habilidad de clase E. Al acabar con todos los kobolds de esa mazmorra sale re feliz y se dirige al café internet para jugar Dungeon Power Fighter. Después de esas hermosas vacaciones, el prota regresó a la unidad y lo primero que vio fue a sus compás chillando, ya que tienen que ir a la mazmorra vacía la próxima semana y así es como llegamos a la actualidad donde cada pelotón empieza de un punto aleatorio y se mueve al punto de reunión en el centro de la mazmorra. Es un entrenamiento práctico a escala de división, para la respuesta ante monstruos que aparecen en medio o situaciones inesperadas. Mientras exploraban llegan inesperadamente unos monstruos llamados bolas oscuras. El capitán les ordena que preparen sus armas y apunten para disparar. Como ya sabemos el prota estaba como pez en el agua en este entrenamiento y el capitán ordena que abran fuego. El chat les dice que como las bolas tienen una piel gruesa y buena elasticidad, es difícil subyugarlos con armas de corto rango así que lo mejor sería acabar con ellas antes de que se acerquen.
Pero no podían con todas, así que el capitán ordena que se preparen para el combate cercano y ya solo quedaban 3 monstruos, pero si uno de ellos les chupaba la sangre sería difícil deshacerse de ellos. El prota al escuchar eso se queda pensando que si son mordidos serán llevados de inmediato y el rendimiento del pelotón se hundiría, así que para que no pase eso, el prota le da una patada a las bolas mandándolas al cielo para que así sean más fácil de eliminar, y así es como acaban con las 3 bolas oscuras. El capitán les dice que se tomen un descanso de 10 minutos, Lizungo le levanta el pulgar al prota al igual que el tipo enseña de que hizo un buen trabajo. En el descanso vemos que estos dos están más que cansados y el pelirrojo le pregunta a su compa que si no cree que este entrenamiento es más duro que la última vez. Su compa le responde que no está seguro, pero escuchó unos rumores que dicen que la mazmorra en la que están no era una mazmorra vacía, ya que en realidad había un monstruo jefe, pero fue derrotado, pero según dicen que lo tienen con vida encerrado en el punto de reunión. En eso llega el Chad y les dice que el descanso ya acabó, y el prota al escuchar lo que dijeron, recuerda al viejo Du, y dicho y hecho mientras caminaban se encuentran al viejo Du, como alguien herido, pero claramente se ve que está bien. De ahí nos pasamos a un lugar donde se encontraba un viejo y frente a él aparece el hombre que le llevó la jaula a la santa. El hombre le da su espada al viejo, quien ya sabía el por qué el hombre estaba ahí y es por la espada que estaba rota. Este le pregunta si fue a cazar a alguna parte. De ahí nos pasamos al punto de reunión, la cual está en el centro de la mazmorra, donde el teniente Yonchio le estaba comentando al coronel Sun Yun que el número de monstruos no tiene precedentes y espera que no haya ningún accidente. El coronel le dice que al parecer está pensando que el poder promedio de la división está cayendo. Este le dice que aún así no cree que los esté presionando. En eso llega el coronel Li Junbian, quien pregunta por el comandante de división. El coronel le dice que está participando en el entrenamiento, y todo esto es porque el comandante quiere ver a un soldado con sus propios ojos. Regresamos con el grupo. El capitán se queda sorprendido ya que nunca pensó que el rol de herido lo haría el comandante de división. El viejo Du le dice que cuide bien de él. El capitán, todo nervioso, le dice que sí y el Chad le dice que desde ahora será transportado en la camilla. Pero el viejo Du le pregunta que si acaso no conoce su personalidad. El Chad le dice que el rol de herido en el entrenamiento es así. Pero el viejo sigue con lo mismo y le dice que sigan con su entrenamiento, y con una sonrisa le hace ojitos al prota y el prota le responde al igual con una sonrisa, y así es como continuó el entrenamiento, donde se encontraron con monstruos, dispositivos que la división había preparado, y los únicos que se estaban divirtiendo con todo esto eran el prota y el viejo Du. De ahí los vemos luchando contra unas ranas. Pero ya no era una lucha justa, ya que todos estaban agotados, menos el prota, quien interviene y ayuda a sus compas, además de que así puede mejorar su habilidad de esgrima. El comandante al ver al prota queda impresionado, ya que este entrenamiento es el más difícil y aún así no se le ve lo cansado. Mientras tanto, al norte de la mazmorra vemos como un grupo de soldados se estaban enfrentando a las bolas oscuras, pero ya estaban agotadas, y en ese grupo estaba un Seo, quien salva a una de sus compañeras pero termina cayendo. Volvemos con el grupo descansando y siendo felicitados por el comandante, ya que ninguno ha salido herido. El capitán le dice que es gracias a los miembros del pelotón, y el comandante le dice a él que es gracias a su habilidad también, y en eso el comandante se ponen a jugar con el Chad, y mientras eso pasaba, dos soldados se pone a charlar. Bueno, el de cabello largo le hace una pregunta al caporal Sang-woo, y esa es que es ese lugar que le señalaba. El caporal se pone serio y le dice que es un agujero. El capitán les dice que ya es momento de volver a formación. Sin así, el cabello largo seguía de insistente y el caporal le dice que si nunca ha oído de un agujero de mazmorra, y le explica que es un fenómeno que conecta cierto espacio a otra dimensión a través de una puerta, y entonces pregunta si esa conexión realmente es una conexión infinita con un espacio infinito, y responde que así es. Incluso en las mazmorras hay límites definidos, el punto en el que la conexión termina y hay
Caso ocasionales donde la conexión está desconectada en un punto muy inesperado y eso sería un agujero de mazmorra y siguiendo de curioso le pregunta qué pasaría si sale uno fuera de los límites de la mazmorra o entras a un agujero. El caporal con toda su inteligencia le responde que escucho que quizá esa persona rebote a un lugar aleatorio dentro de la mazmorra. En eso el grupo se detiene ya que se encuentran con Eunseo. De ahí se encargan de ayudarla y el capitán le reporta la situación al cuarto batallón, pero Eunseo como buena mujer pregunta por sus compañeras. El capitán le responde que todas están bien y que están preocupadas por ella. Eunseo se percata de algo y eso es que su pie se lastimó. Y eso se lo dice el Chad. El capitán le dice que se contactaron con el cuartel para que el equipo de transferencia llegue pronto y eso significaba que el entrenamiento terminaría hasta ahí. Pero interviene el comandante preguntando la condición del soldado. Eunseo al verlo queda confundida. El capitán responde que sospechan que es una fractura en su tobillo izquierdo y cree que será más complicado entrenar así. El comandante cree que es una lástima ya que el entrenamiento estaba por terminar y le pregunta su situación a Eunseo. Ella saluda y le comenta que en una batalla contra unos monstruos se cayó de un precipicio y quedó inconsciente. Cuando despertó se encontró en ese lugar. El comandante se pregunta si se cayó del límite de la mazmorra o cayó a un agujero. En eso se percata de algo y le vuelve a preguntar su nombre a Eunseo. Esta de lo dice y el comandante se percata de que es hija de Son Taeo. Ella avergonzada le dice que sí es la hija de Son Taeo. El comandante le coloca el letrero de herido y ve a su alrededor y llama al prota. Eunseo al verlo se tapa la cara y el comandante le dice al prota que a partir de ahora cargará a Eunseo en su espalda. El comandante se lo vuelve a decir pero ahora molesto y el prota piensa en que estos serán puntos de rendimiento así que acepta y le dice a Eunseo que se agarre pero Eunseo se niega. El prota se pone serio y le dice que si no acepta el entrenamiento acabará y su puntaje de entrenamiento se perderá. Eunseo sin más opción acepta. Sus compás al verlo se quedan sorprendidos ya que aún le queda fuerzas como para cargar a una waifu y el compa le dice que el prota no es humano. El capitán le dice al prota que lo siga en la retaguardia y reporte cuando esté cansado. El prota sonriente le dice que eso no pasará y se le queda viendo a Eunseo ya que piensa que se ganará unos puntos de rendimiento. El chat le comenta al comandante que todos creerán que Eunseo recibió trato especial, pero el comandante le recalca que no hay reglas que vaya en contra de ayudar a los heridos ya que eso es parte del entrenamiento además de que él no conoce cómo es Son Taeo. Eunseo al ver a todos callados se sentía incómoda y le dice al prota que si hay algún problema que le diga. El prota le dice que está bien ya que es más ligera que una piedra, ya que una piedra pesa por ahí de los 50 kilos. Eunseo le dice que no diga nada, y le dice que como la ha ayudado le pagará después. El prota con una sonrisa de la avaricia le dice que lo estará esperando con ansias. En eso el prota le dice que confirmó que pesa menos que una piedra de 50 kilos. Eunseo al escuchar que el prota dijo eso le dice que se calle, y eso lo ven el chat y el comandante quienes piensan que la juventud es hermosa. De ahí vemos que ya se hizo de noche y están aún más agotados. El capitán les informa que ya nada más quedan 2 kilómetros y que no bajen la guardia. Esto lo escucha el caporal Lee Ik-hon y el sargento Lee Kita-e quienes se alegran porque según ellos ya casi llegan. El sargento le informa al capitán que aparecieron monstruos en el cielo. El capitán ordena que se preparen. El capitán no puede creer que tan de repente aparecieran racks negros. El viejo Du piensa en que al final llegaron con un herido de verdad además de que tuvieron poca suerte ya que esos monstruos son pequeños como un perico, pero tienen unos dientesotes que pueden morder lo que sea. Aunque no es un peligro mortal es un oponente muy doloroso a este punto, y como es de noche no se logran ver bien, y eso puede causar algunos problemas. El comandante le dice todo eso al chat quien piensa que esto podría ser un factor de destrucción pero esperará las órdenes del capitán y esto lo escucha el prota quien no se rinde y le dice al capitán que le dé una oportunidad. El capitán le dice que si acaso está loco, ya que tiene a una persona herida, pero el prota le dice que todos están en su límite y puede hacerlo así que le cuenta su plan al capitán.
Este le dice que si no funciona que se retire de inmediato y tiene una sola oportunidad. El capitán le dice que deje al herido, pero el prota le dice que no hay tiempo. El capitán ordena que todos se muevan a la espalda del prota y se preparen para el fuego ya que al parecer el prota los va a cazar con un rifle. El prota saca el rifle y le dice a Eun-seo que se agarre bien y como es un mago oscuro la oscuridad no es nada contra él y utiliza su habilidad de flecha oscura al darle a un monstruo. Eun-seo queda impactada ya que como le pudo dar a un monstruo en la oscuridad y de ahí el prota se desata a matar a todos los monstruos y sus compás quedan más sorprendidos de lo que ya están. Después de esto llegan al cuartel y así es como concluye el entrenamiento infernal donde les dicen que todos pasaron el entrenamiento y revisan al herido. El capitán felicita a todos por su buen trabajo. El chat les dice que se vayan a descansar y el capitán observa al prota y lo felicita por su arduo trabajo. En eso Eun-seo le dice al prota que si la podría bajar y se disculpa con el capitán por haber molestado a su pelotón. El capitán le dice que no fue una molestia ya que terminaron el entrenamiento a salvo. En eso llega el viejo Du quien felicita a todos por su buen trabajo y le extiende los brazos al prota para un abrazo y mientras se estaban dando cariño llega la coronel Yu Hye y le pregunta a Eun-seo por su estado ella se lo dice. Y la coronel le dice que tuvo suerte de haber caído en un agujero de mazmorra de ahí le pregunta al viejo Du del entrenamiento y le pregunta amablemente si puede entrevistarlo. El viejo pregunta si en este momento ella le responde que sí y el viejo le pregunta de nuevo a lo que la coronel con una cara le dice que sí ahora. Al día siguiente vemos al prota comiendo y el cocinero le lleva pollo el prota todo contento pregunta si es para él. El cocinero le responde que sí ya que todos están durmiendo y no cree que vayan a comer. Mientras el prota se deleitaba el cocinero le contaba que el segundo pelotón quedó en primer lugar y escucho que al comandante halagándolo por su buen desempeño. De ahí vemos al viejo Lee y dos comandantes charlando de lo que pasó además del miedo que le tienen a la comandante del cuarto batallón ya que no pudieron defender a su amigo Du, y también hablan sobre cómo el prota de nuevo está en la boca de todos y el viejo desea que ya llegue la próxima reunión mensual. Nos pasamos a la división 104 donde el viejo Du se encontraba con la coronel le pregunta sobre el estado de Eun-seo. La coronel le responde diciendo que no fue una fractura y que su tratamiento terminará mañana y podrá regresar a su deber. El viejo le dice a la coronel que Eun-seo se parece mucho a su padre y en eso alguien le llama al viejo Du al contestar pregunta quién es. Esta persona le dice Bigotes y le pregunta si ya se olvidó de su voz. El viejo rápidamente lo reconoce y así es. Esta persona es Son Taeo, el que podía ser el suegro del prota pero no fue así. Pues el suegro de nuestro prota había llamado al viejo Du, lo llamó ya que su hija había salido herida y el viejo Du le pide disculpas por ello, y le recuerda que fue una situación donde ella estaba en entrenamiento, pero el suegro no paró ahí ya que le recuerda que no está casado así que no sabe lo que se siente. Esto hace enfurecer al viejo Du, y le dice que no está casado porque no quiere, pero ya el suegro había cortado la llamada. El viejo Du sin ser rencoroso le dice a la coronel que si tiene el número de Taeo que le marque, pero la coronel le recuerda que en esta situación no puede decir nada ya que Taeo es tutor de Eun-seo, y lo convence para que le explique a Taeo de forma civilizada todo eso del entrenamiento, las razones y demás. Al ponerlo al teléfono, quién sabe cómo pero Taeo le dice si está con el viejo Du, ella le responde que le llama por parte del viejo ya que su celular murió. El viejo Du le explica que todo fue inesperado, y le da la razón de que no sabe lo que se siente porque no está casado y que sí le ha dado un trato diferente a los demás y eso ha hecho que no crezca como es y le pide disculpas, pero al parecer Taeo no estaba tan molesto por ello sino que está molesto ya que un fulano cargó a su hija y le pide el nombre de este mismo, pero antes de que pasara algo la coronel le cuelga. El viejo Du se siente indignado y furioso así que le dice a la coronel que cancele todo que hoy van a visitar a alguien. Ahí vemos al prota cantando y feliz, y ve a su pequeño espía. Le dice que le había dicho que no fuera descuidado para que no notaran su presencia y hace llorar al pobre, pero lo reconforta con un pequeño premio, y le pregunta la razón por la que está ahí. Al tocar su dedo observa un ataque de nuevo en Hwacheon, y le da otro premio por haber ido hasta allá, y se prepara para inventar otra excusa,
y piensa en lo que va a decir ya que sería muy exagerado pedir vacaciones de nuevo. Al entrar al dormitorio el capitán lo felicita ya que fue seleccionado como el mejor soldado de la división en el entrenamiento y por obra del Espíritu Santo las recompensas son unas vacaciones para todo el pelotón. El prota las pide para mañana y el capitán le dice que verá qué puede hacer. Al día siguiente vemos al proto en Huacheon y observa que todo terminó y supone que fue engañado por su mini espía. Además de que ahí estaba la mejor waifu de esta historia, vemos por otra parte a unos soldados limpiando el área y además se quejan ya que hace poco fue el entrenamiento de maniobras como para que ahora estén limpiando el desastre, y ven a Unseo y preguntan si está bien, ella les responde formalmente que sí, y es cuando ven al prota y así es como llegamos a este momento, donde la waifu se alegra de verlo pero el prota más que alegrarse se pregunta por qué ella está ahí, ella pregunta por qué está ahí. El prota todo seco le responde que está de vacaciones y le muestra la carta ya que ella no le cree. Aún así le pregunta por qué está en ese lugar, el prota se saca que está ahí por unos asuntos y frente a él observa la puerta, las soldados se alertan por ello y una de ellas les dice que habrá que evacuar y reportarlo a la capitana, la waifu primero que nada le dice al prota que hay que evacuar, pero este le dice que hará tiempo por si sale algún monstruo, y le dice que si su pie no se ha recuperado que salga de ahí porque estorba. Unseo le da su arma por si acaso y le dice que volverá lo más rápido que pueda con refuerzos. Al acercarse observa cómo salen unos jabalíes en manada pero con energía oscura. El prota utiliza flecha oscura, pero esto no le hace ningún rasguño por su piel, así que da un salto y utiliza la arma para penetrarla, y utiliza corrupción para darles en la torre y absorber su energía y terminar haciéndolos en carnitas y cuando iba a entrar llega la capitana, quien pregunta por su estado, y el prota le responde que está más que bien y las chicas al ver que el prota se echó a todos esos jabalíes quedan impresionadas, el prota le muestra su carta de vacaciones a la capitana y el prota le dice que está ahí para unos negocios pero escuchó lo de la mazmorra y fue para ver si ayudaba en algo, la capitana no queda tan satisfecha con esa respuesta pero, bueno, las chicas se juntan y le empiezan a preguntar sobre cómo hizo él solo todo eso. Al parecer si no se pone trucha la waifu estas rompehogares se lo van a quitar. Nos pasamos a la oficina de administración donde le informan al capitán que el prota fue a Huacheon y además de eso se encargó de los jabalíes rojos, y esto se lo estaba diciendo la capitana quien estaba algo pegajosa por la suciedad de los jabalíes. Ya sé que no viene al caso pero es un dato curioso. Por otro lado estas dos chicas o bueno la peli rosa queda flexta por la amabilidad del prota, estaba pensando en que fue un desperdicio todo, pero al menos tiene que dejar una buena imagen, Unseo lo llama se espanta por tremenda chuleta, el prota le dice que se haga a un lado, ella le pide si pueden hablar un momento, ella le comenta sobre ese día, y le pregunta si la insultó por la ventana, al prota se le prende el foco y lo recuerda y le dice que solo le dijo que si buscaba pelea. Pero Unseo lo interrumpe y pues bueno fue un insulto aún así, ella admite que busco pelea y se disculpa, el prota sin pelos en la lengua le dice que no es para pedir disculpas y solo sigan su camino, ella le empieza a contar que alguien aparte de él obtuvo el puntaje perfecto y fuente en el pasado, así es gente está hablando del suegro del prota, ella le dice que se unió al ejército ya que quiere ser igual que su padre, el prota se interese por el padre de Unseo. El prota le pregunta si se volvió comandante en cuanto despertó, ella le cuenta que no ya que de hecho Taeo era un nerd hasta que despertó y se volvió el más mameluco. El prota le dice que ver su expresión hace que quiera conocerlo, ella le dice que si alguna vez lo conoce su padre estará feliz, ya que tiene algún tipo de afecto especial por los soldados fuertes. De ahí nos pasamos al gimnasio de cazadores donde el viejo Du y Taeo estaban luchando pero la coronel los detiene ya que habían pasado 5 minutos y después de eso le informe lo de los jabalíes, Taeo le pregunta la razón por la que está ahí, el viejo Du le responde que planea ascender al prota a sargento, Taeo se enfurece al escuchar que él solo fue a presumirle al chico que tocó a su hija, el viejo Du le recuerda que el prota la ayudó, Taeo le pregunta que en qué está pensando al hacer eso, el viejo Du le responde que por ahora solo lo ascenderá a nivel de oficial, Taeo le pregunta que si eso no lo hará destacar, y que si cree que ese hombre de Gu Hakcheol se quedará de brazos cruzados, el viejo Du le dice que por eso se lo comenta el primero para que se ponga de su lado, Taeo le dice que no lo sabe hasta que no lo mire frente a frente, mientras tanto en Huacheon el prota observa que de un portal sale una persona misteriosa,
pero para esto retrocedemos unos minutos, donde vemos al prota despedirse de todas las señoritas y todas le dan las gracias y la peli rosa se ofrece para darle su número, pero pues esto no sucede. De ahí aparece su mini espía. El prota le dice que es un desvergonzado ya que tomó toda su energía oscura, pero y de repente él le informa que alguien con energía oscura está cruzando a la dimensión y además viene solo. El prota se da cuenta que ese es su verdadero funcionamiento y no el de asesino. El mini espía lo lleva al lugar y el prota le da su recompensa, y frente a él ve a la persona cruzando por el portal y al verlo pone una cara de asco, ya que resulta ser un seguidor del prota, ya que este lo salvó cuando estaba casi estirando la pata, y al parecer el prota tiene un grupo de seguidores ya que es el mago oscuro más reconocido y aparte le pone nombre ya que este no tenía uno, y nos enteramos de que se llama Lee Bong-gu, pero le diremos albino. El albino medio desmayado le dice que él solo se largó sin decir nada y el culto está colapsando. Este le dice al menos se lo hubiera llevado a él su mano derecha. El prota se da cuenta que el albino está bien seco, así que le da energía oscura para ponerlo al 100, este le da las gracias, el prota le pregunta cómo está ahí, y él le responde que fue por el deseo de apoyarlo, pero ya hablando en serio, el prota le pregunta si la santa lo envió, pero el albino le responde que no le harían caso a nadie que no sea él, y le cuenta que él ha estado vigilando a la santa y que un día fue al templo ya que se escuchaba un rumor de que capturaban monstruos y que nunca salió ningún rastro de dichos monstruos y cuando fueron teletransportados él se fue con ellos y apareció con él y le jura que nunca le mentiría. El prota le muestra el pedazo de espada que encontró, y el albino le dice que son de los guardias del templo. El prota le dice que si acaso usó una puerta medio cerrada y debido a eso se forzó demasiado y casi termina deambulando en una grieta dimensional. Regresamos en el tiempo 1224 días basados en tiempo de Isgard. Cuando el prota estaba allá, vemos a la santa cantando y el prota le pregunta a él, ¿por qué canta así tan de repente? El prota se molesta y le dice que para una persona que sale, escapa y desaparece por días para ella que significaría de vez en cuando. Ella le pide disculpas ya que no puede salir del templo. La santa le comenta que lo llamo ya que escucho que varios compañeros fueron heridos en la mazmorra de Farques, y le menciona sobre la doctrina de Luminune, el personaje favorito del prota. El prota niega de que ellos sean sus compañeros y le dice que esos tontos lo siguieron por su cuenta, pero lo bueno es que están vivos, y le pregunta a la santa si los monstruos que están apareciendo en la tierra no están relacionados con los de Isgard. Ella con una cara tétrica le responde que así es y que no están relacionados ya que estos monstruos empezaron a aparecer hace cientos de años. Lo único en lo que se parecen en la tierra es que ambos sufren del mismo fenómeno, y le dice que es bueno tener sus dudas, pero el viaje entre dimensiones no es algo que puede hacerse tan fácilmente. El prota se da la vuelta y le dice que todo acabará cuando lo envíen a casa. Volvemos al presente donde el prota piensa en que la santa está involucrada con la aparición de los monstruos con energía oscura. Volviendo con el albino, el prota piensa en que no lo puede enviar de vuelta. El albino le dice que puede convertirse en un pequeño animal, así es como se convierte en un cuervo, y el prota le dice que se hará compañero del mini espía. Estos dos al verse empiezan a confrontarse con la mirada. El albino le dice al mini espía que él es la mano derecha del prota y dejará claro sus posiciones. El prota lo niega y le dice que se tendrán que llevar bien. Así es como los dos se retiran y unos días después vemos al tipo llegar al dormitorio con una gran sonrisa. Los dos tipos le preguntan qué le pasa, y este responde que ya apareció el tablón de rendimiento cuatrimestral del pelotón. Los dos tipos suponen que el sargento Lee Seung-go será el ganador, pero inesperadamente él queda en segundo lugar y alguien lo superó con 99 puntos. El capitán aparece y le da la promoción especial. El capitán les dice que eso lo envió el cuartel de la división ya que fue un soldado sobresaliente. El prota le da las gracias al viejo Du, y todo comienzan a aplaudirle. Por otro lado, el cabello largo saca la hoja donde apuntaron en cuánto tiempo el prota subiría de rango en sí una apuesta, y esta la ganó Kim Kwang-sik. ¿Quién es este tipo? Pero todo esto es descubierto por el prota, quien con una sonrisa sádica le dice que ha ganado mucho dinero. De ahí lo vemos en el gimnasio con los responsables de la apuesta y a Kwang-sik diciéndole que le dará el 30% y le dice de nuevo que le dará el 40%, pero el prota le dice que lo usó para eso, y le estaba dando una lección haciendo que éste se ejercitará, y les dice a los otros dos que ahora van ellos.
Ellos le responden que se pueden entrenar solos y cuando se iban a ir el prota les dice que es una lástima ya que piensan que tienen el derecho de negarse después de un rato se puro ejercicio les dice que tiene un favor que pedirles, ellos le dicen que harán lo que sea siempre y cuando no sea ejercicio, el prota les dice que los rangos cabo e inferior tienen prohibido el PIEX, rango cabo e inferior tienen prohibido usar la sala de entrenamiento y usar las salas de PC, rango KPRL inferior tienen prohibido usar los celulares, los dos soulados quedan sorprendidos por el nivel de ridiculez que hay en estos tiempos y con una sonrisa se dicen que apostarán para ver quién castiga más, el prota les dice que no se excedan en persuadir a los sargentos y con eso dicho los dos se van y solo queda el soldado Quanxic quien recibe una mala noticia y es que ahora pertenece al escuadrón del prota, después de eso nos explican algo sobre la sepientamina las cuales no son venenosas, pero se caracterizan por explotar al morir, es por eso que se les debe de cortar la cola antes de que hagan eso y vemos a los soldados raideando la mazmorra de dichas serpientes y al prota pues salvando pellejos ya que el caso muchas de estas en Isgard, mientras descansaban el prota observa que ha adquirido una nueva habilidad la cual se llama la mejora de agilidad, en eso el albino se contacta con él y le informa que han detectado una fuente de energía demoníaca el prota pregunta por el lugar y este le responde que están en Incheon. Unos días después durante el fin de semana el prota se encuentra con el albino, y él le informa que proviene de una casa además de que ahora hay de una persona ya que si hubiese llegado un día antes hubiera sido más fácil, el prota le dice que si supiera lo difícil para él salir del dormitorio, de ahí se mete a la casa escabulléndose poco a poco hasta que ve el fragmento de donde proviene esa energía el prota siente que la energía está algo refinada y cuando estaba a punto de tomar el fragmento alguien le dice que se detenga y esta persona es nada más ni nada menos que un Seo,